Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando estén escuchando la clase. Mi nombre es Leonel Corra y bueno, la presentación de ahora lo que vamos a hacer es hablar sobre aprendizaje motor. Este es un tema que lo vamos a tocar bastante de base, ya que es un tema muy amplio, en donde seguramente le van a poder dar una aplicación clínica y práctica en las materias más adelante, pero es importante establecer las bases neurofisiológicas acerca de este tema y que sepan de qué estamos hablando. A lo largo de la clase vamos a compartir este desarrollo, en donde vamos a comenzar hablando sobre qué es el aprendizaje motor, de la diferencia con respecto a lo que es el control motor, las distintas formas de aprendizaje y la base neurofisiológica de la misma, y después los conceptos de retroalimentación y aprendizaje y sobre neuronas en espejo y multimodal. Lo primero que tenemos que aclarar es cuando estamos hablando de aprendizaje motor, la definición de la misma es el estudio, o sea, el saber cómo hace nuestro sistema nervioso para adquirir una nueva habilidad motriz, en este caso, porque estamos hablando de aprendizaje motor, o bien cómo hace el sistema nervioso para modificar e ir mejorando las habilidades que nosotros ya hemos aprendido y que con la repetición o eh, con la necesidad de ir mejorando la coordinación, vamos cambiando todo eso, esas sinapsis que se van generando para mejorar ese movimiento. Cuando nosotros estamos hablando de control motor, que es una de las clases que vamos a ver más adelante, lo que hacemos es tratar de entender qué sucede en nuestro sistema nervioso para que, o qué es lo que va pasando para tratar de entender cómo las distintas estructuras funcionan con la intención de hacer que el movimiento que ya hemos aprendido se haga de la mejor manera posible, lo más coordinado, lo más sincrónico posible. Mientras que el aprendizaje motor, a diferencia del control motor, es tratar de entender eh, qué va sucediendo con las nuevas habilidades que uno va tratando de adquirir. En este caso, siempre nos vamos a centrar en todo lo que es la parte motriz. Hay ciertas cuestiones a tener en cuenta. Primero, el aprendizaje motor es consecuencia pura y exclusivamente de la experiencia o de la práctica. Es decir, necesitamos eh, de mucha repetición, necesitamos mucho de lo que es el ensayo y error, ¿sí? Porque nuestro sistema nervioso necesita equivocarse para aprender. Y ahí tiene un rol clave, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el cerebelo, ya que el cerebelo es la estructura del sistema nervioso que tiene la capacidad para poder captar ese error y poder corregirlo. Después, otra cuestión importante, el aprendizaje no puede medirse en forma directa, sino que se puede deducir a partir del comportamiento. Es decir, el aprendizaje yo no tengo ninguna forma de poder ver un estudio de imagen, por ejemplo, y decir, ah, bueno, mira, acá tengo esta conexión sináptica que me permite hacer tal cosa. ¿Sí? Sino que uno lo que hace es deducirlo u observarlo a través del comportamiento. Esa persona anteriormente no podía hacer tal función y ahora lo aprendió. Es decir, esa persona no sabía andar en bicicleta y después de varias repeticiones aprendió a andar en bicicleta. Ahora, si uno tuviese que decir que a nivel del sistema nervioso central se generaron tales cambios sinápticos, eso no hay forma de poder medirlo, no hay forma de poder saberlo. Y por otro lado, tenemos que saber de que el aprendizaje va a ser considerado aprendizaje cuando se generen cambios estructurales en el sistema nervioso, es decir, cambios permanentes. Y acá nos tenemos que recordar lo visto en la clase de neuroplasticidad,
en donde teníamos cambios a corto plazo, que eran cambios, se podría decir, en la eficiencia sináptica, o cambios a largo plazo, que tienen que ver con cambios estructurales, en donde se generan nuevas sinapsis nerviosas con la intención de haber logrado aprender, en este caso, un nuevo movimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos en formas básicas de la memoria a largo plazo o cambios estructurales en nuestro sistema nervioso para mejorar la función motriz, tenemos que saber de que, o tenemos que entender de que tenemos distintos tipos de aprendizajes. Algunos llamados aprendizajes implícitos, es decir, en donde la persona no va a tener que declarar, no va a tener que hablar, sino que son aprendizajes que se dan simplemente por el hecho de estar recibiendo un estímulo o estar generando algún pequeño cambio. O después también, por otro lado, tenemos eh, aprendizajes a largo plazo de tipo declarativo, en donde estos tipos de aprendizaje, en lo que respecta a la motricidad, son por ahí los que menos vamos a querer que se lleven a cabo, ya que son tipos de aprendizajes que requieren mucho de la conciencia, requieren mucho de la atención. Entonces, en una primera instancia suelen ser los más fáciles de utilizar, pero después, a medida que vamos pudiendo, tenemos que lograr que ese aprendizaje que era declarativo pase a ser implícito. Vamos a ir viendo y explicando brevemente cada uno de ellos. Después, ustedes leyendo la bibliografía van a tener que ampliar estos temas y, por supuesto, toda su base neurofisiológica. Vamos a comenzar con el aprendizaje no asociativo, en donde este aprendizaje no asociativo se genera cuando un estímulo es aplicado en forma repetida. Y ese estímulo puede generar dos tipos de respuesta. O me aumenta la respuesta, que eso vendría a ser una sensibilización, o me disminuye una respuesta, que eso vendría a ser una habituación. Este tipo de aprendizaje no asociativo está, o lo más fácil de explicarlo, es relacionarlo con síntomas de personas. Es decir, síntomas como por ejemplo mareo, dolor, acúfenos, tinnitus, en donde si nosotros nos los ponemos a pensar, decimos, bueno, a ver, esa persona que tiene dolor, cuando se mueve y aparece el dolor, tenemos dos tipos de posibilidades. Una es que nuestro sistema nervioso se sensibilice, es decir, donde antes había un poquito de dolor, ahora lo que hace el sistema nervioso es sensibilizarse y aumenta el dolor. Entonces la persona te dice, che, yo antes movía el hombro, por ejemplo, y me dolía, o sea, un valor 3 y ahora lo sigo moviendo y me está doliendo mucho más. ¿Sí? Eso es porque se lleva a cabo una sensibilización. O bien puede ser que se lleve a cabo una habituación, que la persona te va a decir, yo antes movía el hombro y tenía un valor 3 de dolor, pero ahora lo muevo y es como que cada vez me va doliendo menos. Eso es porque se va habituando al dolor. ¿Sí? Eso va a depender pura y exclusivamente de qué tipo de lesión tiene la persona, qué tipo de terapéutica tiene y después de ciertas variables como la edad de la persona, la forma de entender el problema que tiene. Bien, es algo mucho más complejo, pero los tipos de respuestas son dos. Básicamente, ¿qué sucede? Nosotros tenemos habitualmente una neurona sensorial que se podría decir, cumple una función más aferente del sistema nervioso y una motoneurona que se va a encargar de inervar o de estimular a la estructura muscular. Entonces, en esta imagen, lo que se trata de explicar es como una especie de vía refleja, en donde tenemos una neurona sensorial que va, en este caso, a hacer sinapsis en una motoneurona, ¿sí? Como una vía refleja en donde desde
una vía sensorial directamente conecta a una motoneurona y ahí pueden suceder dos cambios. Uno, un cambio a nivel funcional, como lo vimos anteriormente, que tiene que ver con la cantidad de potenciales de acción que se generen, u otros son cambios a nivel sináptico, es decir, que se generen cambios de neuroplasticidad. Entonces, cuando estamos hablando de habituación, en donde los síntomas disminuyen, a corto plazo lo que se dice o lo que se comenta es que disminuyen las cantidades de potenciales de acción. Por lo tanto, al disminuir las cantidades de potenciales de acción, lo que sucede es que esa neurona no está excitando, es decir, que el estímulo no está generando tanta respuesta. Y a largo plazo se empieza a sumar lo que son las disminuciones de la sinapsis, es decir, un cambio a nivel neuroplástico en donde en vez de aumentar la cantidad de sinapsis, lo que haces es disminuirlas. Bien, entonces de esa forma el síntoma va disminuyendo. Ahora bien, si en vez de una habituación tenemos una sensibilización, sucede lo contrario. Primero, vamos a tener un aumento en lo que es los potenciales de acción, en donde esas células sinápticas, esas células nerviosas van a descargar más potenciales de acción, por lo tanto van a aumentar ese estímulo. Y por otro lado, puede llevarse a cabo una neuroplasticidad, que en este caso sería una neuroplasticidad maladaptativa, en donde se sensibiliza a largo plazo. Una neurona aumenta su ramificación, aumenta su estimulación, por lo tanto, en este caso aumentarían los síntomas. Otro tipo de clasificación es el aprendizaje asociativo, que este aprendizaje asociativo lo que hace es asociar o un estímulo o un comportamiento a una respuesta. En lo que respecta al estímulo es el condicionamiento clásico, es lo que en psicología se había visto con el experimento de Pavlov. El experimento de Pavlov lo que hacía era, por un lado tenía una campanita que se lo hacía sonar al perro y esa campanita no generaba ningún tipo de respuesta. Ahora bien, ¿qué empezó a hacer Pavlov? Pavlov lo que empezó a hacer es, le daba carne al perro y sonaba la campanita. Entonces el perro empezó a asociar que la campanita estaba relacionada con que iba a recibir carne. Después de un tiempo, lo que hacía era sonar solamente la campanita y el perro respondía de la misma forma que si estuviese esperando la carne. Eso significa que un estímulo que anteriormente no generaba respuesta, como lo asocia a tal tipo o a otro estímulo, empieza a generar una respuesta. A nivel práctico o a nivel clínico, uno de los aprendizajes asociativos que se deben evitar es los tipos de respuesta en personas, por ejemplo, que han sufrido alguna ACV, en donde apenas tienen un estímulo táctil, por ejemplo, en la planta del pie en la palma de la mano, lo que va a hacer en una primera instancia es, apenas se roce la mano, va a tender a aumentar su tono y va a tender a aumentar la espasticidad. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro sistema nervioso empieza a asociar que si se roza la mano, va a aumentar la espasticidad y es el tipo de respuesta que empieza a generar. Es decir, nuestro sistema nervioso asocia un estímulo táctil a una respuesta que sería una espasticidad. En este caso es algo que se quiere evitar. Por lo tanto, eh, al momento de la clínica o al momento de la práctica, es necesario tener en cuenta que si se generan ese tipo de respuestas, se va a estar generando un aprendizaje asociativo. Por otro lado, tenemos el aprendizaje asociativo que tiene que ver con la conducta, en donde lo que sucede acá es que la persona realiza alguna acción o realiza determinado tipo de movimiento o algún tipo de comportamiento y lo que espera es una recompensa. Es decir, si cuando la persona hace algo, uno lo felicita,
¿sí? Muy bien por lo que hiciste, vas mejorando, se le da como si fuesen estímulos positivos, la persona va a asociar que si hace bien ese movimiento va a tener una recompensa. Sucede lo contrario si la persona cuando hace algún tipo de movimiento, comportamiento o realiza algún tipo de acción y esa persona tiene un tipo eh, de retroalimentación negativa, ¿sí? En donde se la juzga, se la maltrata, se la insulta, distintos tipos de retroalimentaciones negativas, lo que va a asociar esa persona es que si hace ese movimiento o hace esa acción o hace ese tipo de comportamiento, va a tener una especie de castigo. Esto tiene que ver mucho con nuestro sistema límbico, que tiene dos tipos de centros, que son el centro de recompensa y el centro de castigo. A esto se lo ha llamado la ley del efecto. Es decir, si la persona en su sistema nervioso está pensando que va a tener una recompensa, va a tener un tipo de comportamiento más positivo. Si sabe que va a tener un tipo de castigo, su comportamiento va a variar. Por otro lado, tenemos un aprendizaje procedimental, que el aprendizaje procedimental está muy vinculado a lo que es la motricidad, a la forma en la cual nuestro sistema nervioso comienza o puede realizar movimientos sin prestar atención o sin tener un foco de conciencia en ese movimiento. Es lo que podríamos llamar una automatización del movimiento, en donde en el aprendizaje procedimental lo que sucede es que la persona comienza haciendo un movimiento voluntario, tiene que poner todo su foco de atención en ese movimiento, pero a medida que se va repitiendo, nuestro sistema nervioso lo que va haciendo es dejar de hacer ese movimiento en forma consciente y comenzar a hacerlo más de forma subcortical, es decir, en forma más automática. Para eso, para llevar a cabo un aprendizaje procedimental, es altamente necesario la repetición. Se necesitan de muchos intentos, se necesita de fallar en el intento para que nuestro sistema nervioso vaya empezando a aprender de esos errores y vaya teniendo los ajustes necesarios. Es decir, por ejemplo, si yo agarro y digo, bueno, me gustaría comenzar a jugar al tenis por primera vez y nunca jugué, nunca agarré una pelotita de tenis, nunca agarré una raqueta, es todo nuevo para mi sistema nervioso. Entonces, ese tipo de movimiento que yo voy a estar haciendo va a ser un movimiento voluntario. Ahora bien, cuando empiezo a jugar, empiezo a equivocarme, repito constantemente los movimientos, a medida que lo voy haciendo, cada vez me voy a ir desenvolviendo mejor. Y eso es porque nuestro sistema nervioso todo el tiempo se va equivocando, va ajustando y va corrigiendo los errores. A esto, estos cambios que se van generando en nuestro sistema nervioso se llaman esquemas de movimiento, en donde se podrían decir, se van armando redes neuronales o se van generando nuevos circuitos para tratar de ir automatizando ese movimiento. Si uno tuviese que hacer una cronología o una línea de tiempo en el aprendizaje procedimental, primero todo arranca que tengo que saber para qué estoy haciendo algo, ¿sí? Es decir, si yo quiero jugar al tenis, es porque tengo ganas, tengo intenciones de hacer ese deporte, en este caso. Tengo que saber por qué lo estoy haciendo. Después de esto lo tengo que ejecutar. Entonces ahí me tengo que equivocar, me voy a equivocar, pero tengo que saber de que esa equivocación que estoy haciendo en esa ejecución, constantemente nuestro cerebelo está aprendiendo de esos errores y los va ajustando. Esto lleva un tiempo, esto no es algo que sucede de un día para el otro, pero a medida o cuanto más veces lo voy haciendo, más estímulo y mejor respuesta voy teniendo.
Después es necesario seguir repitiendo el movimiento para que se vaya automatizando. Entonces, de esa forma, ya mi foco de atención empieza a cambiar. En el caso del deporte del tenis, yo ya no estoy pensando tanto en cómo miro la pelotita cuando le voy a pegar, o cómo pararme en la cancha, o qué tipo de movimiento tengo que hacer con mi cuerpo para tratar de pegarle mejor a la pelota. Ya empiezo a observar otras cosas, empiezo a observar, por ejemplo, dónde puedo empezar a poner la pelota, puedo empezar a ver cómo se mueve el rival, porque ya dejé de prestar la atención a cuestiones más básicas y empecé a prestar la atención a otro tipo de detalle. Y finalmente, a medida que voy continuando con esto, voy perfeccionando el movimiento, voy sumándole estímulos y mi respuesta va siendo cada vez mejor. Ahora bien, el cerebelo cumple un rol clave en este aprendizaje procedimental, en donde tenemos que saber de que hay dos fibras cerebelosas que son aferentes, como son las fibras trepadoras y las mungosas, y una fibra o unas células nerviosas cerebelosas que son las células de Purkinje, que se van a encargar de perfeccionar, de mejorar ese movimiento. Si uno tuviese que eh, hablar un poquito más en detalle, lo que vamos a decir es que la fibra musgosa tiene la capacidad para captar el movimiento, las trepadoras son fibras que tienen la capacidad de poder captar el error en esa ejecución del movimiento, y las células de Purkinje van a ser las encargadas de generar las modificaciones necesarias para después enviar esa señal al área premotora y al área suplementaria de nuestra corteza motora para poder hacer los ajustes permanentes. Perdón, los ajustes necesarios. Eso es lo que denominamos un feedback, es decir, una capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de ir haciendo los ajustes necesarios mientras voy realizando el movimiento. Y un tipo de aferencia que es clave en este tipo de feedback es el sistema visual. Nosotros aprendemos mucho de nuestra retroalimentación visual. Somos seres que dependemos mucho de la vista, por lo tanto, cuando estamos viendo el error o estamos viendo qué estamos haciendo mal, es mucho más fácil poder ir corrigiéndolo. Finalmente, una de las formas de aprendizaje a largo plazo es la declarativa, la explícita. La explícita tiene que ver con un aprendizaje declarativo, en donde la persona puede declarar, puede hablar acerca de memorias, recuerdos, experiencias que haya tenido eh, tiempos atrás. En donde para llevar a cabo un aprendizaje declarativo, se necesita de la conciencia, de la atención y de la reflexión. Es decir, yo necesito poder prestarle atención a un recuerdo, ser consciente de ese recuerdo y poder expresarlo. En lo que respecta al aprendizaje motor, tiene que ver o es un tipo de aprendizaje que está bastante vinculado con una retroalimentación auditiva, en donde, por ejemplo, lo que hacemos es decirle a la persona, primero, pongo la cadera de tal forma, luego la rodilla, luego el pie. Entonces repetimos, cadera, rodilla, pie, cadera, rodilla, pie. Entonces la persona, mientras va ejecutando ese movimiento, va teniendo una retroalimentación auditiva. En líneas generales, es un tipo de aprendizaje que requiere de un enfoque cognitivo por parte de la persona. Entonces, en aquellos pacientes que por ahí tienen déficit cognitivo, de lenguaje, que le cuesta la comprensión, es un tipo de aprendizaje que se dificulta llevar a cabo. Y en el aprendizaje declarativo, em, cumple un rol muy importante el hipocampo. A diferencia del procedimental, en donde el procedimental por ahí intervienen estructuras del sistema nervioso más vinculados con el movimiento, como es el cerebelo, los ganglios de la base,
¿sí? La corteza sensitivo-motora. En el aprendizaje declarativo, el lóbulo temporal, la corteza prefrontal, que tiene que ver con la idea motriz, son estructuras más importantes. Y en ella aparece el hipocampo. Que el hipocampo podríamos decir que cumple una doble función. Por un lado, el hipocampo, como ya sabemos, es una estructura que está muy vinculada a la memoria. Recuerda palabras, recuerda objetos, recuerda caras, recuerda gestos, ¿sí? Está muy vinculado a la memoria. Pero también, hace poco se descubrió que el hipocampo cumple un rol fundamental en lo que es la formación del espacio. Es decir, una memoria o un tipo de memoria vinculado a lo espacial. Cualquiera de ustedes, si está en su casa o en algún lugar que conoce mucho, podrían moverse sin ningún tipo de inconveniente con los ojos cerrados, porque saben dónde está la mesa, dónde está la silla, dónde está el televisor, dónde tienen, no sé, la bicicleta. Eso es porque su sistema nervioso ya tiene armado un espacio, ya sabe dónde está. Y eso es gracias al hipocampo. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos haciendo un tipo de movimiento o nos vamos moviendo en un entorno, el hipocampo tiene presente unas células que se llaman las células de lugar o place cells, que van a representarnos el espacio en nuestro sistema nervioso. Entonces, de esa forma, por el simple hecho de estar pensando en ese lugar, ya sabemos si es un lugar chiquito, grande, si tiene muchas cosas, pocas cosas, para qué sirve. Eso es una formación espacial, en donde básicamente lo que hace el hipocampo es recibir esa información del cerebelo, como una especie de circuito paralelo, recibe esa información del cerebelo, las células del espacio vuelven a enviar esa información al cerebelo para que el cerebelo pueda optimizar ese movimiento, entonces tengamos una buena representación del espacio. El hipocampo cumple un rol fundamental en eso. Por lo tanto, cuando la persona tiene daño en el hipocampo, no solamente va a tener alteraciones a nivel de la memoria, sino que también va a tener alteraciones en lo que es la formación del espacio, el lugar en donde se mueve, ¿sí? Entonces, puede perderse, no recordar dónde están las cosas, puede chocarse objetos, porque tiene una mala representación del lugar, del espacio. Después, dijimos que todo aprendizaje necesita de una retroalimentación, ¿sí? Nosotros no podemos movernos si nuestro sistema nervioso no sabe ni qué tenemos que mover, ni cómo moverse, ni a dónde moverse. Entonces, acá aparece una clasificación muy sencilla de retroalimentación, lo que se llama un feedback, en donde tenemos feedback intrínsecos, que tiene que ver mucho con los receptores propios del cuerpo, un feedback visual, auditivo, propioceptivo y táctil, que vendría a ser exteroceptivo, y después un feedback extrínseco que tiene que ver básicamente con lo que nos dice el entorno, ¿eh? Si algo me sale bien, me sale mal, cómo lo hice, si se puede mejorar o no. Entonces, básicamente un feedback visual lo que hacemos es, a través del sistema visual, vemos cómo estamos ejecutando el movimiento y vamos realizando los cambios necesarios según lo que yo estoy viendo. Es decir, estoy tirando una pelota de básquet y veo que me quedé corto. Entonces, al siguiente intento voy a tratar de hacer un poco más de fuerza para que la pelota vaya un poco más. O, por ejemplo, estoy pateando una pelota de fútbol, la quería poner en tal lugar y no llegué a ese lugar, bueno, tengo que hacer los ajustes necesarios según lo que yo estoy viendo. Después también tenemos una retroalimentación auditiva. Es decir, por ejemplo, puedo agarrar y decir, cada vez que escucho este ruido, tengo que mover las piernas. ¿Sí? Entonces el sistema nervioso lo que hace es, ante el estímulo auditivo, va a generar una respuesta motriz. La parte propioceptiva, en donde básicamente lo que hace el sistema nervioso es
guiarse por la información que le está llegando de todos los receptores articulares, ¿bien? También musculares y tendinosos, para saber si estoy haciendo el movimiento según lo que yo tengo planeado. Esta parte propioceptiva o el feedback propioceptivo va a aumentar mucho cuando la persona cierre los ojos, ya que cuando nosotros cerramos los ojos, el componente propioceptivo aumenta mucho más. Y finalmente tenemos una retroalimentación táctil o esteroceptiva, en donde a través de la información que nos mandan los receptores de la piel, podemos saber si el tipo de movimiento que estoy haciendo es el correcto o no, o muchas veces reconocer ese tipo de movimiento. Finalmente, les presento dos tipos de neuronas, muy abocado a lo que es la neurociencia, que son las neuronas en espejo y las neuronas multimodal. Las neuronas en espejo, muy conocidas, o por lo menos ahora muy estudiadas en lo que son los comportamientos de los bebés, sobre todo, en donde básicamente lo que sucede es que en nuestro sistema nervioso, cuando yo estoy viendo un movimiento o yo estoy viendo una acción de otra persona, en mi sistema nervioso se activan esas neuronas, las mismas neuronas con los mismos movimientos que yo estoy haciendo, por más de que yo esté quieto. Es por ese motivo que, por ejemplo, si una persona bosteza y yo veo ese bostezo, en mi sistema nervioso se me van a activar las mismas neuronas y hasta posiblemente bostece. En el caso de los bebés, son que están aprendiendo, están constantemente aprendiendo del entorno, los bebés muchas veces van a hacer las mismas acciones o los mismos movimientos que están viendo. Y eso es básicamente porque cuando ven, se activan esas mismas neuronas y después tratan de ejecutarlas. Bien, esas son las neuronas en espejo. Y por otro lado tenemos las llamadas neuronas multimodales, que son neuronas que suelen tener la convergencia, recibir distintos tipos de estímulos y darle un sentido a ese estímulo. Son neuronas que en general se encuentran anatómicamente entre los lóbulos, es decir, no forman parte ni del lóbulo occipital, ni del lóbulo parietal, ni del lóbulo temporal, ni del lóbulo frontal, sino que se encuentran en las zonas intermedias y van a permitir darle un sentido, podríamos decir, una percepción multimodal a lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando o lo que estoy tocando. Un ejemplo muy sencillo. Vamos a utilizar en este caso el césped, un pasto. Si yo veo el pasto, yo veo algo verde, por ejemplo, yo ya sé que eso es un césped, ya sé que eso es un pasto, y a partir de ahí le doy un sentido. Bueno, esto puede llegar a servir para conectar con la naturaleza, jugar al fútbol, hacer deportes, divertirme, descansar. Ahora bien, capaz que no lo estoy viendo el pasto, pero lo estoy oliendo, que sucede muchas veces cuando cortan el pasto, uno lo huele y ya sabe que es pasto. Eso. Sin embargo, no lo estoy viendo, lo estoy oliendo. O bien puede pasar de que no lo estoy viendo, no lo estoy oliendo, pero lo estoy tocando, ya sea con la yema de los dedos o lo estoy pisando. ¿Bien? Entonces, de esa forma lo que hacemos o lo que hace nuestro sistema nervioso es integrar distintos tipos de estímulos para poder darle un significado, darle un sentido. A eso se le denominan neuronas multimodales y son neuronas que suelen activarse de la misma manera, ya sea que esté recibiendo estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos propioceptivos o estímulos esteroceptivos. Como una forma de conceptos claves, es importante saber de que el aprendizaje motor se va a dirigir o está pensado para ver de qué forma aprende nuestro sistema nervioso. Hay distintas formas. Este es un tema mucho más amplio. Lo de hoy fue simplemente una presentación.
La repetición es clave, es importante equivocarse, es importante darle herramientas al sistema nervioso para poder aprender. Al momento del aprendizaje hay muchas áreas del sistema nervioso que forman parte de ese aprendizaje. No todos aprendemos de la misma forma. Hay gente que es mucho más visual, hay gente que es mucho más sinestésica, hay gente que es mucho más auditiva. ¿Sí? Hay distintas formas de poder aprender. Y después, una estructura que cumple una función clave en el aprendizaje motor es el cerebelo, que es quien va a realizar los ajustes necesarios en ese famoso feedback para poder captar el error e ir realizando las correcciones correspondientes. Espero no haberlos aburrido, haber sido lo más claro posible y nos veremos en la siguiente presentación. Hasta luego.